Buen Dios, en esta noche nuevamente nos dirigimos a ti en oración y te damos gracias por nos das la oportunidad de tener este tiempo de aprendizaje. Te pedimos que bendigas lo que vamos a hacer, que lo que se va a compartir sea conforme a tu voluntad y que también, Señor, tu Espíritu esté dándonos a todos nosotros, Señor. Estamos lejos los unos de los otros. Sin embargo, en tu espíritu somos una sola iglesia, un solo cuerpo. Esperamos que tú, Señor, nos sigas unificando a través de estas vías de comunicación y de otras más que tenemos. Señor, sea hecha tu voluntad y permítenos pues acceder a tu palabra cada vez de forma más plena y espiritual también para ser de bendición para tu iglesia, para nuestras familias y para el mundo que te necesita. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Antes también de continuar con la clase, hermanos, o de empezar con la clase de hoy, mejor dicho, digo continuar porque la semana pasada no terminamos, ¿no? Lo que habíamos planeado agotar, pero antes de pasar a la clase, quiero pedirles a los que no nos han mandado sus fichas de inscripción que por favor nos las envíen a la brevedad porque estamos con ese tema. Algunos hermanos no han podido acceder a la página porque no nos han mandado su ficha de inscripción y por tanto no tenemos su correo electrónico. Si alguien no tiene correo electrónico, hermanos, ábranse uno en Gmail, es bien fácil, no tiene ningún costo y les va a servir para otras cosas también. ¿Sí, hermanos? Así es que bueno, esperamos esa información. A los hermanos de acá de Jung que nos faltan por entregar su ficha de inscripción, les pido que me la entreguen o que me llenen una que yo ahora en la iglesia tengo, les puedo dar una, no hay ningún problema. Bueno, hermanos, también quiero decirles que bueno, ya hay 16, 17 hermanos que han enviado su tarea, gracias a Dios, 17 que ya pudieron entenderle bien y no tuvieron problemas. Y estamos revisando ya las tareas de los que las han enviado y dándoles una calificación. El plazo que dimos para enviar esta primera tarea es el día de mañana, a las 10 de la noche. Así que todavía tienen tiempo, ¿sí? Los que no han mandado la tarea para que la envíen. A los hermanos de acá de Jung, si la pueden subir a la plataforma, para mí es mucho más fácil porque así de ahí la veo y califico y rápido. Si no, tengo que hacer otros momentos. Pero si no pueden, no hay problema. Denme la impresa y yo la reviso. Entre más pronto posible, mejor. Bueno, muy bien. Vamos a la clase entonces, ahora sí. Hermanos que nos están viendo, escuchando, bueno, mejor dicho, nos están escuchando. Ahora ya voy a habilitar otra vez mi cámara. Sí, ahora sí. Gabriela, gracias, Gabriela. Me había olvidado. Bueno, ahora sí vamos a empezar propiamente con la clase. Sí, sí, gracias, Américo. Sí, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a continuar. La semana pasada estuvimos comentando, bueno, ya la primera parte de esta materia de interpretación bíblica y estábamos comentando respecto a la importancia de que al acercarnos a la palabra tengamos un método de interpretación bíblica que nos pueda ayudar a comprender, ¿no?, la escritura. Comentábamos y también a través de las preguntas que se dieron al final de la importancia obviamente de no solamente del método de interpretación, sino también del intérprete, que es importante que tenga una vida espiritual bien alimentada de Dios, ¿no?, de oración, obviamente, de una relación comunitaria pues sólida, entre otras cosas, ¿no? Y que además el intérprete tiene que tener, a la hora de acercarse al texto bíblico, solamente hablamos de eso, aparte de eso tiene que tener otras cosas como cualquier otro cristiano, pero hablando del acercamiento al texto bíblico tiene que tener flexibilidad, humildad y apertura, ¿no? Eso es algo de lo que comentamos la semana pasada. Y también, para terminar con este brevísimo repaso de lo que vimos la semana pasada, veíamos que un método de interpretación bíblica no es perfecto porque no hay métodos perfectos. Sin embargo,
sí debe de tener como meta lo siguiente: el estudio de la realidad, es decir, conocer lo que está pasando en su entorno para desde ahí partir e ir hacia el texto bíblico; el estudio del texto y su significado; establecer puntos de contacto entre la realidad y el texto; la expresión de la verdad descubierta; y finalmente la participación de la comunidad de fe. Para decirlo en una sola frase, la meta de un método adecuado de interpretación bíblica no se enajena de su realidad. No podemos leer la Biblia desde un lugar lejano o distante de nuestra propia realidad. Los que estamos acá en Uruguay, en Yum, Río Negro, Uruguay, leemos la Biblia desde Yum, Río Negro, Uruguay, con las circunstancias propias que nos aquejan y que disfrutamos también, ¿no? Con todo lo que implica nuestro entorno. Leemos la Biblia desde nuestras situaciones familiares, acudimos a ella desde nuestros problemas si es que los tenemos. Sí, Ezequiel, acabo de leer lo que estás escribiendo. Lamentablemente tenemos que continuar con la clase así. Vamos a ver para la próxima cómo podemos hacer con eso. Ese es el problema de la conexión de ustedes al internet. Igual la clase se está grabando, repito. Bueno, entonces, hermanos, el método de interpretación de la palabra también tiene que hacer un estudio serio de la escritura, por supuesto, y como ya explicábamos la semana pasada, hacer que haya puntos de encuentro entre la realidad que se está viviendo, cada intérprete, cada uno de nosotros, y lo que dice la palabra, porque siempre hay una palabra de Dios para nuestras circunstancias específicas. Y bueno, decíamos también que no se puede leer la Biblia aisladamente, ¿no? Ni se debe leer aisladamente. Siempre la leemos para compartirla, porque si no, no tiene sentido. Si yo estudio la Biblia porque me gusta estudiar la Biblia y me quedo todo lo que aprendo, pues entonces no estoy cumpliendo con el propósito de Dios, de compartir la palabra de Dios. Y bueno, ese compartir la palabra de Dios no se da también, no se da de forma individual, de un yo hacia un tú, sino sobre todo de un nosotros hacia un ustedes, desde una vida comunitaria, ¿no? Una vida de iglesia. Y bueno, la semana pasada decíamos que, entre otras cosas, precisamente uno de los problemas que hay o que ha habido a lo largo de la historia del cristianismo y que han desembocado en herejías, ¿no? En ideologías erradas, tiene que ver con que se lee la Biblia de forma aislada, ¿no? Y se queda solamente en esa lectura aislada de la palabra, ¿no? Que termina siendo un problema. Bueno, bien, hermanos, eso es respecto a lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar y precisamente, bueno, respecto al método que estamos proponiendo, que en realidad en el desarrollo de la clase, digo, tenemos, gracias a Dios, un tiempo suficiente para ir acercándonos a la palabra desde diferentes métodos de interpretación, incluso, que esa es la idea. Vamos a ir avanzando y en el avance de la clase vamos a ir conociendo algunos otros métodos. Pero en este primer momento, hermanos, los requisitos básicos de este método propuesto son, por un lado, leer cuidadosamente el texto bíblico. Este método que les quiero proponer se basa mucho en la observación. Por eso es que incluso la primera tarea, si se acuerdan, fue leer nuevamente el libro de Ruth, que ya lo hemos leído otras veces, pero con algunos datos que les aporté la semana pasada y sobre todo simplemente cambiando, en lugar de la palabra que está en el texto bíblico, con los significados de esos nombres propios, ¿no? De algunos de los nombres propios, que no eran todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en lugar de Ruth, leer fiel compañera o compañera fiel; en lugar de leer Noemí, leer alegría, etcétera, ¿no? Entonces, ya con ese detalle, con esos pequeños cambios en la lectura del texto bíblico, nos podemos dar cuenta de cómo nuestra lectura va cambiando. Y si somos más observadores todavía, nos damos cuenta de que la palabra tiene otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, precisamente algunas de las tareas que yo estuve revisando hace un rato,
Son muy buenas esas lecturas, ¿no? La tarea de Omar Petrovsky o Petrovsky, no me acuerdo cómo es, él nos aporta en la parte final de su tarea una lectura de un detalle que personalmente no había detectado. En el libro de Ruth, ¿se acuerdan que, eh, perdón? Ah, bueno, pero ya es a los que no han hecho la tarea, ahí se arreglan con Omar si le copian. No, decía que en la parte final de su tarea Omar puso algo que me parece interesante. Él también agregó algo más, otro significado de un nombre propio. ¿Se acuerdan cómo se llamó el hijo de Ruth y Boz? ¿No? El hijo de Ruth y Boz, Obed. Y Obed significa esforzado, trabajador, ¿no? Y Omar hizo la conexión entre el nombre de Obed con el nombre del papá oficial de Obed. ¿Se acuerdan que Ruth tenía un esposo antes de Boz? Y el significado del nombre del esposo de Ruth era, si no me equivoco, debilucho. Entonces, debilucho muere, que es su padre oficial, porque acuérdense que Boz se casa con Ruth, pero para darle descendencia al primer esposo de Ruth, que era la ley del levirato, ¿no? Que eso decía. Entonces, digamos que el papá oficial de Obed era debilucho y él termina siendo esforzado y trabajador, ¿no? Entonces, ese cambio que hay en la descendencia, digamos, de Ruth y de su primer esposo es interesante. Entonces, bueno, el observar, hermanos, este método propuesto nos invita a leer cuidadosamente la palabra, observar. Y en segundo lugar, a hacer preguntas relevantes, ¿sí? A la palabra, hermanos, hay que hacerle preguntas. Y eso es muy importante de tomar en cuenta. Fíjense que normalmente cuando nosotros leemos un libro, si lo leemos simplemente como información, nos dice algo importante. Hay libros que sí son netamente de información, que son datos fríos, ¿no? Los libros científicos, etcétera. Pero los libros, y sobre todo el libro, con mayúsculas para nosotros, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro al que hay que hacerle preguntas, porque es una forma también de entrar en un diálogo con Dios. Y realmente cambia la perspectiva y el significado de ese texto bíblico cuando le hacemos las preguntas correctas, ¿no? Incluso, algo que no sé si lo comenté la semana pasada, es de que cuando nosotros estamos en un momento de nuestra vida particular y leemos cierto pasaje de la Escritura, y lo volvemos a leer tiempo después y estamos en otro momento de nuestra vida, el significado del texto cambia, ¿no? ¿Por qué cambia si la palabra es la misma? Bueno, cambia porque tú cambiaste. Y al haber tú cambiado, sea que hayas madurado con los años, o sea que no estés pasando una situación tan complicada como la que tenías antes, la lectura de ese texto bíblico cambia para ti porque tus preguntas, sean explícitas o implícitas, sea que las hagas desde tu mente o que simplemente leas la Biblia, ya tus preguntas cambiaron y la palabra te dice otra cosa. Entonces, hacerle a la Biblia preguntas relevantes, hermanos, es bien importante. Si vamos a la palabra y le hacemos preguntas, la palabra nos va a responder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y creemos eso por fe, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Esos son requisitos básicos de la manera en que nos vamos a acercar a la palabra en este curso. Observar y hacer preguntas. Dios nos va a responder seguramente. Bueno, continuamos. Hermano Edgar, no se preocupe, se está grabando la clase. Se está grabando la clase. A los que no puedan seguir la clase por sus problemas de conexión, no se preocupen porque la clase se está grabando y se va a volver a subir a la plataforma, al Facebook y al YouTube y a donde sea necesario para que la puedan ver. Bueno. A ver, Gabriela, vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos. Gabriela, a ver.
No, Gabriela dijo que no me veía, yo todavía no había habilitado el video, por eso no me veía. Pero... A ver, hermanos, vamos a hacer una pausa. ¿Me escuchan, me ven los demás? ¿O es un problema generalizado? ¿Me escuchan, me ven? A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar ese tema, porque ahí está, escuchamos bien, perfecto. Bueno, entonces es un problema de las conexiones de los hermanos de Ecuador. No se preocupen, estamos grabando la clase y se va a compartir. No hay ningún problema, no se van a atrasar. Bueno, ahora sí, seguimos. Los pasos a seguir, hermanos. ¿Qué pasos vamos a seguir para acercarnos al texto bíblico? Bueno, en primer lugar, hermanos, es importante ir a lo que está en el texto, ¿sí? Lo que está en el texto, pero más bien dicho, lo que está detrás del texto. Detrás de cada texto bíblico hay una realidad que no es nuestra realidad, que es la realidad de otros, ¿no? Hubo un autor bíblico, hubo una circunstancia, en el caso del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, o en el caso del Nuevo, de la iglesia, que se estaba dando y que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu de Dios, obviamente, atendió dando respuesta a través de ese texto, ¿no? De esa escritura, ¿sí? Entonces, hay que ir a lo que está detrás del texto, pero también hay que ir a lo que está en el propio texto. La propia palabra, la propia Biblia, el propio pasaje en cuestión, tiene también, obviamente, elementos muy importantes que nos van a ayudar a comprender lo que dice el Señor. Y eso tiene que ver con lo que les decía la semana pasada, ¿no? De cómo hay pasajes de la Biblia que si consideramos que son poesía, en el caso de los salmos, o dichos de sabiduría, en el caso de los proverbios, y los leemos desde la estructura poética que tienen, ya el propio texto, sin preocuparnos mucho por quién lo escribió y en qué año y a quién le escribe eso, ya el propio texto nos dice un mensaje muy importante. Entonces eso es lo que está en el texto. Bueno, entonces, después de eso, vamos a lo que está frente al texto. Es decir, cuando el texto se escribió en un primer momento, hermanos, para un auditorio, para un grupo de personas que fueron los receptores originales del texto. Por ejemplo, el libro de Génesis se escribió en primer lugar para el pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Incluso desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, son libros que primero fueron texto sagrado para los judíos y después fueron texto sagrado para los cristianos. Entonces, el libro de Génesis se escribió en un primer momento para el pueblo judío, ¿sí? Para ellos. Y para el pueblo judío en un determinado momento de su historia y ante determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que está frente al texto es el auditorio primero, los que fueron los receptores primero de ese texto. Pero, obviamente, que no solamente ellos leyeron ese pasaje, ¿sí? No solamente ellos leyeron ese pasaje. También, después de ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos leyeron ese pasaje y lo leyeron desde otras circunstancias. Entonces, en esas relecturas que se hacen al texto en cuestión, ya también se van aportando cosas distintas, cosas que van enriqueciendo la lectura original. Y algo que vale la pena, por ejemplo, mencionar, es que precisamente en el libro de Génesis encontramos dentro del propio texto varias relecturas que se hacen a acontecimientos que se dieron tiempo atrás. Por ejemplo, en el relato de Génesis capítulo 1 de la creación, encontramos elementos que son diferentes y hasta opuestos en cierto sentido con elementos que están en el relato de la creación de Génesis capítulo 2. Hay cosas que son muy diferentes y que vale la pena leer y hacer preguntas adecuadas para que nos demos cuenta que se escribieron para un pueblo diferente, en otras circunstancias, en otro momento de su historia. ¿Sí? Eso es algo que vale la pena. Pero bueno, después iremos poco a poco mencionando algunas cuestiones de esas. Hermanos, voy a hacer otro paréntesis. Lamentablemente yo no puedo ayudarles desde acá con sus conexiones a internet. Y mientras esté dando la clase, les quiero pedir, hermano Edgar y demás,
que si tratemos de escuchar y de ver, y si no nos es posible, no interrumpamos a los demás, porque los demás sí lo pueden hacer. Igualmente la clase se está grabando y la pueden ver después, ¿sí? Pero yo en este momento estoy tratando de concentrarme en la clase y no puedo responderles a sus preguntas, y hay que concentrarnos pues en la clase que estamos tomando. Sí, por favor, con todo respeto, les pido eso. Vamos a continuar. Bueno, entonces, para resumir esta parte, los pasos a seguir para el acercamiento a la palabra con este método propuesto es ver lo que está detrás del texto, lo que está frente al texto, y lo que está en el texto y lo que está frente al texto. ¿Sí? Bueno. En ese sentido, vamos a seguir 4 grandes pasos en este método propuesto, ¿no? Entonces, el primer paso es leer la realidad. Hay que leer la realidad que nos acontece, ¿sí? No es labor de un día, de una semana, es un proceso que lleva tiempo. El segundo paso es leer el texto bíblico. ¿Sí? Primero tenemos que situarnos en nuestra realidad y después ir al texto bíblico, porque la palabra nos va a dar una respuesta. No la leemos solo como información, la leemos como nuestra fuente donde Dios nos da una respuesta a nuestras circunstancias. En tercer lugar, también el siguiente paso sería dejarse leer por el texto. Y esto es algo que me parece muy importante, más adelante lo vamos a explicar con más detenimiento. Y finalmente el cuarto paso es leer en comunidad. Leer en comunidad. La palabra, vuelvo a repetir, porque es muy importante, se debe leer en comunidad. Ese es el lugar para donde fue hecha. La palabra se escribió en su totalidad para ser leída en comunidad. Bien, vamos a ir con el primer paso, desglosándolo un poquito, ¿sí? El primer paso, hermanos, decíamos, es leer la realidad, ¿sí? Leer la realidad no es labor de una hora o de un día, es una labor que se desarrolla continuamente en nuestro diario vivir. Lo que podemos hacer para que estemos bien enterados de lo que acontece en nuestra realidad es, como se sugiere ahí, leer periódicos y revistas, escuchar programas radiales, ver programas televisivos, asistir a conferencias, y entre otras cosas, ¿no? Estamos en el mundo, hermanos. No somos llamados a enajenarnos del mundo. Jesús vino al mundo y se encarnó en un ser humano, como dice Juan, ¿no? En carne, débil y vulnerable, se mantuvo sin pecado, por supuesto, pero vivió en una realidad concreta. Nosotros somos llamados a vivir en una realidad concreta y desde esa realidad acercarnos a la palabra. Así es que leer la realidad es muy importante, es un paso muy importante. El segundo paso, hermanos, entonces, es, como ya decíamos, leer el texto. Y en este paso nos vamos a detener mucho. ¿Ya? En este paso nos vamos a detener mucho porque es fundamentalmente lo que nos ocupa para esta clase, ¿no? La interpretación bíblica. Obviamente, leer el texto, que es lo importante, implica, en primer lugar, acercarnos al texto y, en segundo lugar, internarnos en el texto, ¿no? Hay que meternos al texto, así como está ese muñequito metiéndose ese libro, ¿no? Internarnos en el texto, es decir, tratar de estar completamente compenetrados con la palabra de Dios, ¿no? Y ese también es un proceso que lleva tiempo. Bueno, en este acercarnos al texto, hermanos, el objetivo es el siguiente: situar al texto en el tiempo y lugar en que surgió para descubrir, hasta donde sea posible, su propio mundo semántico. Voy a explicar esta palabra semántico, ¿no? La palabra semántico significa significado, ¿no? Es decir, lo podríamos decir en otra palabra como hasta donde sea posible su propio mundo de significado. Es decir, ese texto y esa palabra en concreto tiene un significado particular para las personas para las que fue dirigido en un primer lugar. Y hay que entenderlo así, ¿no? Para nosotros,
hay que hacer una adecuación porque ya no es necesariamente el mismo significado en todos los casos, ¿no? Va cambiando. Entonces, acercarnos al texto, hermanos, implica, voy a ir más despacio, sí, acercarnos al texto implica, hermanos, tratar, no vamos a poder lograrlo, ¿no? Porque obviamente no tenemos una máquina del tiempo, no tenemos la forma de ver lo que pasó cuando Pablo le escribió la carta a la iglesia de Corinto. No podemos hacerlo, pero por lo menos intentamos comprender el tiempo y el lugar en el que surgió el texto para poder entender qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, y bueno, les voy a compartir como parte de los ejercicios para esta semana un video cortito que no es que sea, repito, un video que nos dé la realidad de lo que vivió Jesús cuando era niño, pero es un video que habla de la infancia de Jesús, que yo se los voy a poner en la página de internet para que lo puedan acceder en el grupo de Facebook. Es un video es cortito, ¿no? Una parte de él es lo que vamos a ver. Y por ejemplo, en ese video se ve cómo es importante saber cómo vivía la gente de aquella región del mundo en aquella época, ¿no? Porque fíjense que las películas, por lo menos las de los años 70, 80, de Jesús, ponían a un Jesús cuando era niño bien bonito, ¿no? Blanco, o sea, de raza blanca, de ojos claros, ¿no? Por lo regular, y siempre muy limpiecito y muy bien nutrido, o sea, un niño bastante sano, bastante fuerte. Pero los arqueólogos han descubierto huesos de personas que vivían en la región donde nació, mejor dicho, donde creció Jesús, en Galilea, en Nazaret, y detectó cómo la mayoría de la gente, y sobre todo el núcleo social al que pertenecía Jesús, que era pobre, eran niños completamente desnutridos, ¿no? Los huesos están descalcificados y se ve que pasaban mal, ¿no? Incluso, precisamente también se ha descubierto que la comida que ellos tenían a mano era comida muy pobre, era comida muy limitada. Y Jesús vivió como un niño más en esa ciudad, pobre, hijo de familia, pobre también, porque su padre era un carpintero, como se traduce, pero más bien dicho era un constructor, ¿no? Que se dedicaba a hacer trabajos sencillos para las construcciones de las personas de su entorno. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, ya nos dice mucho, porque ya no nos podemos imaginar a Jesús como un niño regordete, bien alimentado y blanco, porque además la gente de aquella región no era de raza blanca, ¿no? Sus rasgos más bien eran cercanos a lo que ahora son los árabes, no eran blancos. Los judíos que ahora vemos y conocemos son de otra región del mundo y en realidad algunas teorías apuntan a que varios de ellos son judíos originalmente por conversión, ¿no? Más que porque hayan nacido en esa región del mundo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero el acercarnos al texto nos va a dar elementos para poder entender mejor lo que nos dice la palabra. Las herramientas, hermanos, que nosotros vamos a estar utilizando tienen que ver con, obviamente, Biblias. Y cuando decimos Biblias, lo hacemos en plural porque la idea es usar más de una versión, ¿no? Nos gusta mucho la Reina Valera. A mí personalmente me encanta la Reina Valera y es la que más uso para leer la palabra, pero no es la única traducción de la Biblia y obviamente no es perfecta. Todas las traducciones de la Biblia fueron traducidas por seres humanos que evidentemente pues eran susceptibles de equivocarse. Así es que hay que usar más de una versión de la Biblia y una basada por lo menos en el vocabulario, en el léxico y estructuras gramaticales del original. O sea, la Reina Valera es un buen ejemplo, ¿sí? La Reina Valera 60. La Biblia de Jerusalén es otro ejemplo, que esa es una versión que normalmente no usamos, pero que también sería interesante. Y si podemos usar una traducción que, además de ser muy basada digamos, en la traducción literal de los idiomas originales,
las traducciones como la Nueva Versión Internacional o la Dios habla hoy o la Biblia en lenguaje actual son versiones de la Biblia, son traducciones que no son literales, son más bien dinámicas, se les llama, ¿no? Porque se dan el permiso a los traductores de explicar un poco la idea del autor, ¿no? Porque hay frases en la Biblia que si solamente nos quedamos con la traducción literal, nos dejan un poco confundidos o no se entienden tan claramente. Entonces se sugieren usar más de una versión de la Biblia. ¿Sí? Repito, hermano Elber y demás hermanos, hay que tener cuidado evidentemente con qué traducción usamos, pero todas las traducciones son eso, traducciones, ¿verdad? Si quisiéramos saber exactamente lo que dice tal o cual texto bíblico, tendríamos que saber griego, en el caso del Nuevo Testamento, hebreo, antiguo, en el caso del Antiguo Testamento, y arameo, porque hay algunos pasajes de la Biblia que están en esos idiomas. Entonces, todos los traductores en realidad hacen eso, traducir, y al traducir agregan o acomodan algunas frases o palabras para dar a entender lo que ellos comprenden. Lo hacen con la mejor de las intenciones, pero como humanos que son, pues están en ese proceso. Otras herramientas que podemos usar y que son necesarias son concordancias. Es bueno comprarse una buena concordancia, ¿no? Después les voy a dar una bibliografía en la que va a haber concordancias por si alguien quiere comprarse alguna, sería muy bueno que lo hicieran. ¿Cuál es el valor de las concordancias? Bueno, que enlista donde en la Biblia aparece determinada palabra, ayuda a saber cuánto uso tiene esa palabra en la Biblia, nos ayuda a descubrir en qué contexto se usa determinada palabra, nos ayuda a descubrir temas de importancia en un libro específico. Son algunas de las cosas que nos aportan las concordancias, ¿no? Pero no solamente vamos a usar concordancias, también sería bueno que tuviéramos a mano algún diccionario bíblico, ¿no? Estamos mencionando herramientas que son de acceso, ¿no? A cualquiera de nosotros prácticamente. Incluso por ahí después, si alguien se interesa, yo tengo en archivos PDF, ¿no? En archivos electrónicos, tengo concordancias, tengo comentarios y tengo diccionarios bíblicos que les puedo facilitar con mucho gusto gratuitamente. ¿Sí? Háganme saber si necesitan eso a través de un correo electrónico para estárselos enviando directamente a cada uno de los que lo soliciten. Los diccionarios nos dan información básica para situar el texto en su contexto. Contienen información geográfica, topográfica, es decir, de la región del suelo, ¿no? En donde estaban sucediendo esos acontecimientos, biográfica, cultural, histórica, arqueológica y obviamente teológica. Entonces hay diccionarios muy buenos y otros no tan buenos, ¿no? Yo les voy a recomendar algunos que personalmente creo que son de mucha utilidad y que tienen posturas equilibradas, ¿no? para nuestro uso como Iglesia de Dios Séptimo Día. Hermano Matías, sí, en internet hay muchos libros, hay mucha información, hay que saber más o menos cuáles nos pueden servir. Yo les voy a dar una bibliografía y también a los que me pidan, como decía hace un rato, les voy a proporcionar algunos libros que les pueden servir. Y bueno, finalmente los comentarios, hermanos. Los comentarios también sirven, pero hay que tener cuidado con ellos, porque los comentarios son la explicación de un autor, de un biblista o un teólogo que hace una lectura de la Biblia y desde su comprensión, con lo mucho que sabe seguramente, hace una interpretación del texto bíblico y da una explicación. Hay comentarios muy buenos, pero no hay que quedarnos solo con lo que dicen esos comentarios, ¿no? ¿Cuál es el valor? Bueno, como dice acá, no son para que nos digan cómo debe interpretarse el texto, sino para que su información nos ayude a interpretarlo. O sea, el problema es de que a veces cuando ya tenemos el comentario ya ni leemos el texto, vamos directamente al comentario, ¿no? Y nos quedamos con lo que dice el comentario. Eso nos pasa a veces, ¿no? Tenemos esa tentación de que, pues ya alguien lo estudió, el texto, y nos quedamos con su lectura de ese biblista, sea muy bueno o no, y ya no hacemos nosotros nuestra propia lectura, ¿sí? Entonces los comentarios son útiles cuando los usamos no para que nos digan cómo debe interpretarse el texto, sino para que su información nos ayude a interpretarlo. Y hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno busca en un comentario? Bueno, en primer lugar, ayuda
acerca de las fuentes y la información sobre el contexto histórico. Eso es muy importante. Si un comentario nos da información sobre las fuentes del texto en cuestión o información del contexto histórico, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Jesús vivió y cuando él estuvo con sus discípulos? ¿Cuál es la situación de la gente a la que Jesús le predicaba en esa ocasión que multiplicó los panes y los peces, cuando estaba la multitud de los 5,000, ¿no? Eso nos ayuda para entender lo que dice el texto. Número 2, respuestas a las muchas preguntas de contenido, porque hay textos donde hay palabras o frases que nos parecen extrañas a una lectura personal sencilla, y un comentario nos puede ayudar a resolver esas dudas. Y finalmente, los comentarios completos sobre los textos difíciles en cuanto a los significados posibles con argumentos de comprobación. Es decir, vamos al comentario sobre los textos difíciles en particular y buscamos significados posibles, no lo damos por hecho, porque incluso un buen comentario, un buen escritor de comentarios bíblicos, no da por categórica su palabra. O sea, no dice, este texto significa esto y punto, no hay discusión. Si un comentarista dice eso, tengan cuidado, porque probablemente no está bien fundamentada su postura. Un comentarista, cuando hace un acercamiento y un análisis de un texto difícil, da su postura, su punto de vista y deja abierta la puerta, porque es complicado estar afirmándose en algo que no se puede comprobar, ¿sí? Bueno, eso es respecto a las herramientas. Y bueno, antes de terminar esta parte, libros de historia, ¿no? Son libros que hablan acerca de la historia que se refleja en la Biblia. ¿Cuál es su valor? Bueno, que nos ubican en el contexto histórico en el que vivía el autor del libro y sus lectores. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que yo he recomendado y que también lo tengo en PDF si alguien lo quiere, que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús. Es un libro bastante grueso, pero vale la pena tenerlo, es un clásico ya, ¿no? Para los que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús, de Joachim Jeremías, es el autor. Yo lo tengo en electrónico, si alguien lo quiere se los puedo facilitar con mucho gusto. Ese libro es ya un clásico y nos da muchos elementos de cómo era la vida de un judío promedio en la época de Jesús. Qué comían, qué vestían, a qué se dedicaban, cuál era la relación social que había entre los ricos y los pobres, entre cuántos se repartía la mayor parte de la riqueza, por qué Jesús critica, por ejemplo, en su momento a los funcionarios del templo y derriba las mesas. O sea, ese libro aporta muchas cosas importantes eh, para, para entender lo que dice el texto bíblico. Bueno, hasta aquí vamos a dar por terminada la clase de hoy, porque ya llegó la hora de concluir. Obviamente quisiera dejar abierta la oportunidad para quien quiera hacer alguna pregunta, hermanos. Les leo y les escucho. Les comento también que los hermanos de acá de Jung están viendo sus comentarios en la pantalla, como se ve en la parte de atrás de la imagen. Así es que ellos también pueden leer sus preguntas o comentarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta, hermanos, de lo que se ha expuesto hasta ahora. Les pido sí que las preguntas estén hechas en cuanto a lo que hoy comenté, ¿verdad? En cuanto a lo que hoy se comentó. Y bueno, también hermanos de Jung, si tienen alguna pregunta, pueden irla preparando para hacerla. El hermano Elber está escribiendo algo. Bueno, los demás hermanos que quieran hacer alguna pregunta, voy a cambiar le voy a pedir a mi hermano Claudio o Silvana que me ayuden como la semana pasada, por favor. Pasando las preguntas a las notas de debate, para que yo las pueda ver ahí
y responderlas. Sí, hermano Elber, mándeme un correo electrónico, por favor, porque si no se me puede olvidar. En un correo electrónico ahí me recuerda y yo le respondo ya con el material, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Los hermanos de acá de Jung tienen alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos comentado hoy? A ver, voy a esperar a que terminen de seguir la pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo se llama el método propuesto de interpretación bíblica de tu exposición? En realidad, lo que yo, como les expliqué al principio, lo voy a tratar de explicar mejor. Vamos a estar compartiendo diferentes tipos de acercamiento a la palabra, diferentes métodos de interpretación bíblica. ¿Sí? Cuando hablo en la presentación del método propuesto, hablo de la forma de acercamiento a la palabra de Dios, ¿no? Y si se quiere decir, es, bueno, un método exegético, ¿no? De interpretación, pero en realidad, como les decía al principio, no vamos a quedarnos solamente con una forma de acercamiento a la palabra. Vamos a tratar de ir acercándonos a la Biblia desde diferentes perspectivas y usando diferentes herramientas. Hagan de cuenta que somos, por decirlo de alguna forma, escultores, ¿no? Y hagan de cuenta que la palabra es un bloque de piedra y que queremos ir extrayendo lo que hay en esa palabra, ¿no? Y dándole forma. Entonces, usamos a veces una herramienta de nuestra caja de herramientas y a veces usamos otra y vamos alternando las herramientas necesarias para llegar a lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Todo eso siendo guiados por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, la idea es de que tengamos varias herramientas a nuestro alcance para ir acercándonos a la palabra. Entonces, nos vamos a acercar a la Biblia desde una lectura narrativa, desde una lectura de la estructura del texto bíblico, nos vamos a acercar a la Biblia así tomando en cuenta, por ejemplo, los métodos llamados histórico-críticos, es decir, saber qué era lo que acontecía en aquella época, en aquel momento de la historia, en lo que podamos llegar a comprender, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Bueno. La siguiente pregunta es, ¿la palabra se debe compartir y o leer solo con los hermanos de nuestra misma iglesia? Y no, hermano, digo, obviamente creo que no es, la palabra no es solo para quedárnosla nosotros en la iglesia, es para compartirla con las personas que no han conocido del amor de Dios, ¿verdad? No solamente se debe predicar en nuestra iglesia, sino en donde es necesario llevarla, hay que llevarla, ¿no? La palabra. El estudio de la palabra, un estudio serio de la palabra, sí debería de hacerse en primer lugar en el ámbito de la iglesia. Que yo creo que eso es algo muy importante. Bueno, la tercera pregunta es, hermano, ¿debemos partir del concepto que la palabra de Dios es para todos los tiempos y que no cambia? ¿Los pobres de ayer son los mismos de hoy? Yo diría que sí y no, hermanos. O sea, a la primera parte de la pregunta diría que sí. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Sí es para todos los tiempos. Pero los pobres de hoy no son los mismos que los de antes. La pobreza tiene otras implicaciones actualmente a las que tenía en la época de Jesús o en la época del pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios no cambia en el sentido de que está ahí el texto, el canon bíblico
se ha cerrado y eso es lo que nosotros le llamamos palabra de Dios, pero sí cambia en el sentido de que nos va dando respuestas a las nuevas preguntas que se formulan hoy, ¿no? Hay temas que la Biblia no aborda, por ejemplo, el aborto, el VIH, SIDA, no se menciona en la Biblia porque no son realidades que había en aquella época, pero la Biblia sí da respuesta a esa clase de cuestiones, de enfermedades o de problemas morales, ¿no? En fin. Bueno, parece que no hay más preguntas. Hermanos de Jung, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, parece que no tenemos tampoco, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hermanos, les agradezco su tiempo. La tarea queda pendiente para mañana. Espero que la puedan subir la mayoría. Estaremos la próxima semana, ahora sí, comentando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se les pidió. En esta ocasión no quise adelantar mucho para darle tiempo a los que aún faltan por enviar la tarea. Y esta semana, mañana de mañana, en la página de internet y en el grupo de Facebook van a tener el video que les mencioné hoy, que les pido que vean, que habla de la infancia de Jesús. Es un video, es un documental, es una parte de un documental, que no digo que sea la verdad absoluta, es una investigación, son opiniones, pero nos aporta algo que nos puede ayudar a comprender cómo vivió Jesús su infancia, ¿no? Y bueno, después de ver ese video va a haber algunas preguntas también que se les van a hacer, que van a ser la tarea para esta semana. ¿Sí? Bueno, pues otra vez damos gracias a Dios por esta segunda clase, gracias por todos los que estuvieron asistiendo, y bueno, gracias hermanos de Jung también por su asistencia. Que Dios les bendiga. Los dejo, hermanos, para que se despidan ustedes ahí en el chat, unos de otros, deseándonos la paz de Dios. Y el próximo miércoles nos estamos viendo nuevamente. Un gusto poder compartir con ustedes esta segunda sesión. Ojalá que la próxima semana estemos nuevamente y haya algunos otros más tal vez. Dios les bendiga. Paz.